cómo debería proceder el gobierno para conseguir esos recursos de libre disponibilidad, siendo que ahora, por ejemplo, veía a la calificadora de riesgo JP Morgan, ¿no?, que decía que Bolivia está en una situación realmente complicada, ha aumentado su nivel de riesgo para las inversiones y solamente estamos por encima de Venezuela. ¿Cómo convencerle a los organismos internacionales de que nos den esos recursos de libre disponibilidad? No hay ningún secreto en la respuesta. La respuesta tiene primero que partir de la premisa de que el gobierno tiene que cambiar su política económica radicalmente. Una política sin respaldo, una política de gasto irresponsable, una política de falsa industrialización, una política de reducción de exportaciones, una política de dispendio en una falsa inversión pública, un banco central completamente desfondado y una calificación de riesgo que está en triple C, que es prácticamente el límite de convertir al país en insolvente desde el punto de vista de poder conseguir créditos. El gobierno tiene que girar en la lógica de establecer el fin de ese criterio del modelo social comunitario productivo, que es una gran ficción. Esta es una responsabilidad y culpa dramática de Evo Morales, que no utilizó el dinero adecuadamente en la época de las vacas gordas, que lo utilizó para una falsa industrialización, que hizo una falsa nacionalización, que no invirtió en la prospección y proyección para conseguir hidrocarburos que sustituyeran al gas que estábamos perdiendo y que no logró sino el disparar una inflación que él contuvo porque tenía un ingreso muy fuerte, pero en este momento tenemos una inflación más alta de la que se declara públicamente y esa es una responsabilidad compartida de Evo Morales en la época de vacas gordas y de Luis Arce Catacora, que fue su ministro de Finanzas, que era muy bueno para gastar dinero pero no muy bueno para ahorrarlo. Bueno, si la condición fuera esa de los organismos internacionales, de que hay que cambiar el modelo económico que actualmente sustenta este gobierno desde hace unos 17 años atrás, ¿implicaría eso, dentro de aquellos valores que sobre todo afectan, incumben al ciudadano, liberar la cotización del dólar, eliminar la subvención a los carburantes? ¿Serían algunas de las medidas que se tendrían que tomar? Esas son respuestas que tiene que dar el presidente Arce. No creo que sea pertinente que yo dé respuestas que luego se me achacarán en el sentido positivo o negativo. Hay que abrir la economía, hay que reconocer que vivimos en una economía de mercado abierto y que las subvenciones tienen un costo que el gobierno paga en función de los ingresos que recibe. Pero si el gobierno no recibe ingresos, es muy difícil para él mantener las subvenciones. La pregunta del millón es cómo hemos llegado de tener exportaciones de 6.000 millones de dólares por el gas a menos de 2.000, cómo hemos llegado a no tener una producción de hidrocarburos líquidos como diésel y gasolina que podamos nosotros mismos producir, cómo hemos llegado en menos de 10 años en un proceso de nacionalización mal hecho a una lógica de perder todas las posibilidades de reservas que habían convertido a Bolivia en una especie de centro de distribución de energía, sobre todo del gas natural y de autoabastecimiento total. Eso es porque se hizo una mala ley de hidrocarburos que yo me opuse a aprobar y me opuse a promulgar porque tenía una banda de impuestos ciega para los campos grandes, campos medianos igual, campos pequeños igual y lo peor para los campos declinantes de líquidos, lo que desincentivó completamente la inversión internacional y generó la imposibilidad de la inversión real de parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y la política energética se planteó mal desde el principio. Cuando yo me negué a promulgar la ley de hidrocarburos, que hoy demuestra su absoluto fracaso, porque no solamente hay eso, Víctor Hugo, sino que también tenemos la idea de que se han bajado los impuestos de coparticipación. En las regiones, los departamentos, los municipios, las universidades reciben menos coparticipación del IDH y eso es producto de la caída del gas. En ese contexto, las respuestas las tiene que dar el gobierno que planteó mal y que nos engañó durante muchos años con falsos criterios como falsa nacionalización y mala administración de los hidrocarburos. ¿Cree Carlos Mesa que la situación así como está, y si no hay aquellos cambios que seguramente le van a exigir al gobierno para tener esos créditos de libre disponibilidad, la situación tiende a empeorar? En realidad la situación está empeorando. Si tú analizas simplemente los últimos 3 meses, a cuánto estaba el dólar, cómo eran los productos de primera necesidad en función de la adquisición de productos, porque es muy simple.
Si tú tienes un dólar oficial a 6.96 y un dólar real a más de 10, has perdido un 30% del poder adquisitivo de tu moneda. Tu billete de 100 bolivianos que antes compraba X cantidad de cosas, ahora compra un 30% menos. Y eso se ve en el precio disfrazado que no está reconocido por la inflación de los productos básicos de la canasta familiar. Todos te dicen, con lo que yo compraba hace un mes, compro una tercera parte menos, y eso es una realidad inobjetable. La situación no tiende a empeorar, está empeorando día a día.